Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles 12 de mayo, miércoles de bendición, sobre todo hermanos con la lluvia que está cayendo en gran parte de nuestro estado y que al menos aquí en el sur de Tamaulipas, que tanto la necesitamos, hermanos, está lloviendo desde la 1 aproximadamente a torrenciales. Así que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la bendición que nos da a través de la lluvia. El día de hoy, hermanos, continuamos con lo que es el estudio bíblico de oración. El día de hoy vamos a hablar de 10 razones por las cuales debemos de orar. 10 razones por las cuales debemos de orar. Ya nuestra hermana Piedad nos mandó desde muy temprano el aviso que hoy es reunión de oración, de los círculos de oración, desde las 4:30 que dieron inicio. Y hermanos, ¿por qué es importante orar? Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Somos una iglesia que nos caracterizamos por la oración. Y la oración, hermanos, es esa facilidad que Dios nos ha dado de comunicarnos con Él. Hoy vamos a estudiar 10 motivos, 10 porqués de la oración. Así que acompáñenme a leer el pasaje bíblico. Les quiero dar la bienvenida antes de empezar a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Iglesia Dios con nosotros Mante, Dios con nosotros Quintero, son todos bienvenidos. Quienes nos acompañan a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube, es una bendición para nosotros que usted se ligue a nuestro canal de YouTube y esté siguiendo cada miércoles, cada domingo la enseñanza que damos como iglesia del Señor Jesucristo, una enseñanza bíblica, teológica, trinitaria, profunda, y como siempre lo hemos dicho, procurando siempre trazar la palabra de Dios como debe ser. Así que vamos a iniciar. Yo espero que ya tenga su Biblia lista, ya sea su Biblia física o su Biblia digital, y que la pueda compartir con quienes hoy lo acompañan en su casa. Vayamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 37, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Salmos capítulo 37, versículos del 1 al 7. Voy a esperar para que usted también lo tenga por ahí ya listo. Salmo 37 del 1 al 7. Enfrente de mí tengo un ventanal, hermanos, de su casa, mi casa, y puedo ver cómo los árboles se mecen y la lluvia golpea por la ventana, cómo de los tubos de las casas de al lado salen infinidad de agua. Y bueno, aquí al lado tengo la puerta de nuestra habitación que sale a un balconcito que tenemos, una terracita, y está azote y azote un mosquitero que tenemos allá afuera. Eso habla del viento, hermanos, que también nos ha llegado por acá. Esperamos que esta lluvia nos ayude mucho a nosotros a que baje la salinidad del agua potable que estamos manejando. ¿Ya está listo, hermano, con su Biblia? Bueno, Salmo 37 del 1 al 7, vamos a leerlo. Empezamos, dice así: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos, Padre eterno, por la gran bendición que nos das.
de reunirnos en tu nombre a través de este medio que tú nos has concedido, para juntos hablar, para juntos, Señor, considerar la enseñanza de tu palabra bendita. Espíritu Santo, guíanos, danos sabiduría para ello. Permite que la enseñanza quede en nuestros corazones y con tu ayuda y dirección sea nuestra práctica diaria. En Jesucristo. Todo esto lo pedimos y agradecemos. Amén. 10 razones por las que debemos de orar. Hemos dicho ya en otras ocasiones, hermanos, que la oración es vital para la vida del cristiano. La pregunta es si vivimos conforme a esta declaración que todos hacemos, que todos aseveramos, pero la pregunta es si todos estamos conectados, si todos vivimos la oración de manera que sea vital para nosotros. Muchas veces, hermanos, hablamos de la importancia de la oración, todos damos por sentado esa importancia, pero a veces pareciera solamente un pasatiempo para cristianos. El que tengamos reuniones de oración los miércoles dirigidos por nuestra hermana Piedad es, hermanos, un colofón de lo que debemos de hacer en nuestro diario vivir. Nos reunimos en pequeños grupos de oración para estar orando, para estar pidiendo unos por otros de los que nos reunimos a esa hora o en esa media hora. Pero nuestra vida cristiana debe ser una vida de oración constante, permanente, intensa, creciente. No podemos limitarnos a oraciones muy básicas por los alimentos, oraciones, disculpen, hermanos, la humedad, oraciones simplemente, hermanos, de petición. No, tenemos que ir mucho más allá. Nuestras oraciones, hermanos, deben ser variadas y deben estar tocando los 4 puntos que hemos mencionado en los diferentes estudios anteriores. La oración, hermanos, no es para entretenernos, sino, hermanos, es un mandato que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado, y con ello, queridos hermanos, nosotros, hermanos, debemos de tomarlo de manera muy, pero muy seria. Porque a través de la oración tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo, y esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente. A veces admiramos, y es bueno, no es pecado mientras no idolatremos, admiramos hermanos, hermanas muy entregados, muy dedicados a Dios. Disculpe. ¿A qué se debe esa dedicación? ¿A qué se debe ese crecimiento espiritual? Bueno, tenemos lo que llamamos los medios de gracia. Los medios de gracia son para que crezcamos espiritualmente. El sacramento de la Santa Cena, la lectura bíblica y la oración. Principalmente, hermanos, esos son los medios de gracia que nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, el sacramento de la Santa Cena lo tomamos cada ocasión especial que tenemos como iglesia. Pero la lectura bíblica y la oración no depende del pastor, no depende del culto, no depende de un hermano o una hermana que nos dirija. La lectura bíblica y la oración dependen de usted y de mí. ¿Podemos crecer espiritualmente? Claro que sí. Podemos ser como aquel hermano, aquella hermana que tanto ha hecho por el ministerio, por el evangelio, claro que sí, y mayores que ellos todavía, no porque sea competencia, lo digo muy claro, sino, hermanos, es un servicio, y mientras más nos entregamos al Señor, el Señor más y más nos utiliza. Así que hablemos de la oración. 10 aspectos, hermanos, 10 razones por las cuales debemos de orar. Primera, Jesús fue nuestro modelo en la oración. El Señor Jesucristo, a pesar de ser Dios, cuando estuvo aquí en este mundo, cuando pisaba el mismo polvo que usted y yo pisamos,
nos dio ejemplo, no una ni dos, muchas veces, de que era un hombre de oración. ¿Cuándo? Siempre. Cuando fue tentado, cuando iba a ser entregado, cuando atendía a las multitudes, cuando atendía enfermos. Él era un hombre de oración, constantemente, hermanos. Él dependía de Dios a través de la oración. Vayamos a buscar una cita bíblica. Busquemos Lucas. Acompáñenme a buscar el libro de Lucas, hermanos. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32. ¿Ya está usted ahí? Lucas 22, 32 dice así: Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿A quién le dice esto Jesús? A Simón, antes de que lo negara. Dice, yo ya he pedido por ti. Jesús sabía lo que venía para el apóstol Pedro. Sabía ese momento de duda, de miedo, de incertidumbre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ora por él. ¿Una hora antes? ¿2 horas antes? No. Días atrás. Nadie lo vio, nadie lo escuchó. Pero él estaba orando, orando, orando a Dios. Dice, he orado por ti. Y te vino un momento muy difícil. Pero cuando vuelvas, Pedro, debes de confirmar, debes de afianzar, debes de fortalecer a tus hermanos. No solamente pidió para que pudiera pasar esa prueba, ese momento tan difícil, sino para que después llegara por una madurez, una entrega que pudiera absorber a los demás y juntos empujar, hermanos, lo que sería el primer mensaje evangelístico que él tuvo la bendición de dar. ¿Por qué debemos de orar? Porque Jesús lo hizo. Siendo Dios, nos deja la escuela, la tarea, la enseñanza de que debemos de orar. ¿Cuándo? Siempre dice el salmista, orad sin cesar, orad sin desmayar. Todo el tiempo debemos de estar orando. Segundo aspecto por el cual debemos de orar, porque cada vez que oramos estamos sometiéndonos a la voluntad del Padre Celestial. He escuchado, la oración mueve la mano de Dios. No, eso es mentira. Se lo digo abiertamente. No lo hacemos, no oramos para torcerle el brazo a Dios, ni para conseguir lo que nosotros queremos. Oramos para que la voluntad de Dios y para que sus propósitos, que son eternos y que son justos, hermanos, se cumplan en nuestros corazones. Para que podamos nosotros, hermanos, aceptar la voluntad de Dios y trabajar por esa voluntad. Tal vez en muchas ocasiones no va a ser lo que yo había pensado, como yo lo había imaginado, como me hubiera gustado. No, no va a ser así. Bendito Dios que no va a ser así. Va a ser conforme Dios quiere y Dios no se equivoca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar para que sujetar nuestras pasiones, sujetar nuestras emociones, nuestros ánimos, nuestros deseos a la voluntad y al propósito de Dios. Así que, hermano, es un aspecto muy importante dentro de la oración. Cuando esté orando, sujétese a la voluntad de Dios. No busque su voluntad, no busque su complacencia, y mucho menos alimentar su ego. Busque sujetarse al propósito de Dios. Por eso nuestras oraciones deben de ser bíblicas, conforme la Biblia nos lo enseña. Oramos a Dios, hermanos, para que nos guíe a llevar Él
a la práctica sus propósitos. Tenemos que conocer los propósitos de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10. Acompáñenme allá. Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Ya está usted ahí? Mateo 6, 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra, hágase tu voluntad. Hermanos, cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, y muchas veces va a parecer contraria a lo que esperábamos, a lo que creíamos que era mejor, al tiempo, en su momento dado, vamos a poder decir, ahora entiendo por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Es mayor la bendición que viene de Dios, conforme la voluntad de Dios, a la manera que nosotros pensamos o imaginamos. A veces nos invitan a orar por algún motivo y nos dicen, pastor, quiero pedirle que ore por esto, pero que sea así, 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 así. Y ya yo hago la oración y lo pongo en manos de Dios. Y digo, Señor, dependiendo tu voluntad, en tu tiempo perfecto y todo eso. Y ya al final hay hermanos, hermanas que dicen, pastor, es que yo esperaba que usted, yo no puedo decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y aunque se lo dijera, yo o el pastor que usted quiera. No porque hay de esos pastores gritones y que levantan la voz y Señor, yo te pido y declaro. No va a pasar eso. No va a pasar conforme la voluntad del hombre, sino conforme la voluntad de Dios. Así que la oración es para someternos a la voluntad del Señor. Así que si somos medio rebeldes, más vale que empecemos a orar. Punto tercero. La oración nos hace dependientes de Dios, hermanos. Proverbios, vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16. Déjeme llegar allá. Proverbios 16, versículo del primero en adelante. Vamos a leer si le parece bien. ¿Ya está usted ahí? Proverbios 16, del 1 en adelante, dice: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, haz tu oración, y tus pensamientos serán, dice, afirmados. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y poner todo en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos esto, vamos a depender completamente de Dios. Y al depender de Dios, hermanos, vamos a poder disfrutar de paz, de tranquilidad y gozar de esa bendición tan especial que Dios nos que ha planeado, hermanos, para darnos en su tiempo. Cada vez que oramos, hermanos, lo que hacemos es reconocer que nosotros no podemos por nosotros mismos. Cada vez que vamos a Dios y al mismo tiempo confiamos en que Él nos dará todo lo que necesitamos para que nosotros hagamos lo que nos corresponde conforme a su voluntad. Yo conozco personas que van con psicólogos, que van con psiquiatras y me platican, no, es que cuando platico con ellos y descanso. ¿Ok? ¿Te gusta pagar por eso? Está bien. Cuando yo tengo necesidad, cuando tengo una presión, cuando tengo dudas, cuando me siento estresado, cuando
No busco un hombre, voy con Dios. Y puedo descargar en Él todo absolutamente. A los hombres les podemos mentir, los podemos engañar. A Dios no. Y si somos honestos con Dios, podemos salir completamente descargados, tranquilos, llenos de paz, al haberle puesto en sus manos todas nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestros pendientes, nuestros temores. Se lo dejamos a Él. ¿Y sabe qué? No nos cuesta ni un peso. Escuchaba a una mamá que lleva a sus niñas, una pequeña de 4 años y otra de 6, con psicólogos, para que las niñas no se vayan chuecas, dice la mamá. Dice la Biblia, y lo vimos el domingo: encomienda a Jehová tu camino. Enséñales en la mañana y al mediodía, y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Dios. Dios nos da todo para que vivamos en paz. Y uno de ellos es la oración. Punto número 4. La oración nos ayuda a vencer la tentación. Volvamos a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. ¿Ya está usted ahí? Mateo, capítulo 6. Versículos 12 y 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios no tienta a nadie, hermanos, pero tiene la autoridad para permitir que seamos tentados por Satanás. Acuérdese de Job. Dios presume a su hijo Job. ¿Y qué le dice el enemigo? Bueno, pues es que lo has rodeado de bendiciones y lo has colmado de bondades, pero toca esto y toca aquello, y Dios dice: mira, haz con él lo que quieras. Nada más no toques su vida. Y verás que mi hijo no blasfema contra mí. Muchas veces, hermanos, Dios permite que seamos tentados. Muchas veces. Todos. No hay hombre, no hay mujer, cristiano, cristiana, que no sea tentado. Y quien diga que no es tentado está mintiendo. Pero, esa tentación, hermanos, es tan ligera en nuestras vidas, la mayoría de las ocasiones, que no la percibimos. ¿Por qué? Porque Dios nos rodea de su favor, Dios nos cuida, Dios nos libra. Y cuando vienen tentaciones fuertes, poderosas, Dios nos da la sabiduría para detectar qué es lo que está pasando. Y como Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, así también nosotros, huir inmediatamente. Somos criticados por el mundo, por las amistades, por lo que usted quiera. Pero Dios nos da la salida a esa tentación. Así que oramos a Dios para que nos guarde de esos momentos difíciles de tentación. Que nos dé fuerzas, hermanos, para soportarla. Y sabiduría para hacer lo que le agrada a Él. Por eso, hermanos, es que les he comentado, para orar no necesita estar en una habitación solo y que nadie lo moleste. Y no se haga de ese tipo de personas. Hágase una persona práctica. Está usted cafeteando, permítame el término, con los amigos, con las amigas, y ve que empiezan a hablar de algo que usted sabe que está ofendiendo a Dios al estar ahí. Haga una oración: Señor, ayúdame, Señor, dame fortaleza. Ayúdame a pararme de aquí y decir: con permiso, muchachos, amigos o compañeras, amigas, como usted quiera, yo me retiro. Y tener la fortaleza para que no le importe
lo que ellos se queden criticándole, pero que sí le importe lo que Dios está viendo en usted. 5, para concluir el día de hoy. Estamos hablando de 10 motivos, 10 razones, hermanos, para orar. La número 5, la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. La oración nos ayuda a vivir, hermanos, vidas santificadas. Parte de nuestra santificación se logra cuando venimos al trono de Dios, al trono de gracia, y pedimos perdón por nuestros pecados. Para eso nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados fuesen completamente, absolutamente perdonados por Dios. Tenemos ese acceso, hermanos, tenemos la entrada ante el trono de la gracia para pedir perdón por nuestros pecados. Y esto es parte, hermanos, de nuestra santificación. Es soltar el lastre, es soltar el peso del pecado, el remordimiento, que no se formen fantasmas en nuestras vidas y avanzar. El venir ante Dios, hermanos, a pedir perdón tiene que ser completamente genuino, hermanos, completamente genuino. Tiene que ser, hermanos, honesto, sincero, transparente. Es decir, debemos de venir arrepentidos. Si no estamos arrepentidos por lo que hicimos, hermanos, no tiene caso, escuche, que pidamos perdón. Tenemos que venir genuinamente, porque al venir de esta manera, genuinamente arrepentidos, estamos reconociendo primero que hemos pecado, que hemos desobedecido a Dios, que le hemos ofendido y nos duele. Y al dolernos implica que con la ayuda de Dios no volverá a pasar. Entonces, eso es parte de nuestra santificación. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, en la oración vamos llevando vidas santificadas, porque vamos soltando el lastre del pecado a través de la oración del perdón de pecados. Somos santificados cuando practicamos la oración en lo secreto, encomendando a Dios nuestras vidas. Y aquí el pasaje bíblico que leímos, Salmo 37, vayamos allá al Salmo 37, versículos 5 y 6. Salmo 37, versículos 5 y 6. ¿Ya llegó usted? Denme un momentito, estoy llegando ya. Salmo 37, versículos 5 y 6. ¿Listo? Encomienda a Jehová tu camino. Haz oración. Ponte a cuentas con Dios. Pidamos perdón por nuestras faltas. Digámosle lo que viene, hacia dónde vamos, nuestros planes, pongámoslo en sus manos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia cuando hayamos venido ante Él y pidamos perdón. Exhibirá nuestra justicia que nos fue imputada por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La va a exhibir como la luz. Por eso Dios presumía a Job. ¿No has visto a mi hijo Job? Orgullosamente. Así Dios pronuncia su nombre y pronuncia el mío y dice, ¿no has visto a mi hija Claudia, a mi hija Rosita, a mi hija Adriana, a mi hijo Héctor, a mi hijo Enrique? ¿No los has visto? Y aunque el enemigo diga, sí, pero dame permiso de tocarlos, los puedes tocar. Pero ellos seguirán adelante y seguirán, si caen, pedirán perdón, yo los levantaré y exhibiré su justicia como la luz, porque es la justicia que Cristo ganó en la cruz del Calvario.
Así que hermanos, hoy vimos 5 motivos, 5 razones para orar. Primero, Jesús es nuestro modelo de oración. Segundo, la oración nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios. Tercero, la oración nos hace dependientes de Dios. Cuarto, la oración nos ayuda a vencer la tentación. Y quinto, la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas. Próximo miércoles continuamos con las otras 5. Dios le bendiga, hermano, grandemente. Nos conectamos una vez más el domingo 11:30 de la mañana. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias, Señor, por este tiempo, donde nos permites alabarte y bendecirte y ser bendecidos a través de tu palabra santa y eterna. Toca la vida de cada hijo, cada hija tuya, Señor, que escucha tu mensaje, y ayúdanos, Dios, a estar día a día en comunión contigo a través de la oración. Bendice a tu iglesia, Dios, con nosotros. Bendice a todo tu pueblo, a toda tu iglesia en el mundo, a todos aquellos quienes escuchan hoy tu palabra santa. En Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos, y sigamos disfrutando de la lluvia que Dios nos ha enviado. Hasta el domingo.